Hermanos amados, amados santos, perdón, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con el audio número 21 de la parte número 2 de esta serie de 5 partes que hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Seguimos mirando en la parábola de las 10 vírgenes. Aunque es verdaderamente maravilloso que Dios sea añadido a nuestro ser, tenemos que comprender que la adición del hombre y Dios equivale a asumir cierta responsabilidad. Esto significa que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas tenían que asumir ciertas responsabilidades. Ser sabio o necio es una responsabilidad. Usted es responsable de ser una virgen sabia y de preparar una porción extra de aceite en su vasija. Esta es nuestra cooperación. Debido a que el novio demoró, todas las vírgenes se quedaron dormidas. Debido a que el Señor Jesús ha demorado su regreso, la mayoría de los santos que habían alcanzado la madurez y que estaban saturados y llenos del Dios Trino han fallecido. El Señor demora porque muchos todavía no están listos. Esto significa que la cosecha aún no está madura. El Señor ha estado esperando que madure. A la medianoche se oyó un grito: «He aquí el novio», Mateo 25:6. Podemos comparar este pasaje con Primera de Tesalonicenses, donde allí se habla de que habrá una exclamación. Dicho en términos de Primera de Tesalonicenses, dice: una voz de mando, una voz de arcángel sonará cuando Cristo venga. El ángel hará sonar la trompeta como un grito a la medianoche. Todas las vírgenes, tanto prudentes como las insensatas, se levantarán. Esta expresión «se levantaron» o «se levantarán» se usa también para referirse a la resurrección. Mire 1 Corintios 15:52, Reina y Valera la traduce como resurrección. La resurrección implica levantarse. Así pues, todos los santos que murieron serán resucitados. En 1 Tesalonicenses se nos dice claramente que los santos que estén vivos no precederán a los que murieron, sino que los muertos en Cristo se levantarán primero para encontrarse con el Señor. En términos generales, la cristiandad enseña que si uno cree en el Señor Jesús, ya no tendrá dificultades. Es decir, una vez que muera, uno irá al cielo. Sin embargo, si conocemos el misterio del reino, comprenderemos que todavía existe un gran problema. Por ejemplo, pensemos un poco en el caso del apóstol Pablo y aquel hermano pecaminoso mencionado en 1 Corintios 5, a quien Pablo excomulgó de la iglesia. Tal vez ustedes piensen que tal persona sufriría la perdición eterna, pero la Escritura no dice eso. Pablo dice que él lo entregaba a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Usted puede leerlo en 1 Corintios 5:5. Así que según la Escritura, aquel hombre seguía siendo salvo. Hoy en día, tanto el apóstol Pablo como aquel hermano pecaminoso han fallecido los dos. Ahora, por favor, vamos a pensar un poco con justa lógica. Cuando se escucha aquel grito en la noche, ¿cree usted, hermano, que la condición de ambos, de Pablo y ese hermano, será la misma? Antes de morir como mártir, Pablo estaba lleno y saturado del Señor. El Señor había penetrado en todas las partes internas de su ser. Y Pablo era una persona completamente madura y estaba listo. Él realmente era una virgen sabia y así vivió. No solamente tenía una lámpara encendida, sino que también su vasija estaba llena con una porción adicional del Dios Trino. A Pablo, el Señor Jesús le tenía reservado un galardón. Él habla de esto en 2 de Timoteo 4:8. Pero al otro hermano el Señor le dirá: no te conozco, según lo vemos en Mateo 25:12. Esta declaración que vemos allí en Mateo 25:12 de «no os conozco» no quiere decir que el Señor no supiera quién es ese hermano ni quiénes eran aquellos, pues el Señor conoce a todos. Esta expresión tiene un significado muy especial. Si uno considera los otros versículos donde aparece esta expresión, por ejemplo, en Romanos 7:15, ahí descubriríamos que Pablo dijo: no lo admito
o como aparece en otras versiones, no lo apruebo. Reina Valera creo que usa esa palabra, no lo apruebo. Por tanto, la frase no os conozco también podría traducirse como no os apruebo. Esto quiere decir que el Señor no los aprobó. Así pues, no es un asunto de perder la salvación, de caer en la perdición eterna, no, sino que es un asunto de perder la oportunidad de entrar en la fiesta de las bodas del Cordero. Leamos Mateo 25, hermano, detenidamente, tome tiempo para hacerlo. Esta es la palabra pura de Dios. Debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de que perdamos la oportunidad de participar en el banquete de bodas. Con toda certeza, Pablo participará en las fiestas de bodas, pero el hermano caído de 1 Corintios 5, no lo hará. En 1 Corintios 9, Pablo dijo que corría la carrera. Así también lo mencionó en Filipenses 3. Pablo dijo que todavía corría la carrera, que él no lo había logrado y que proseguía la meta. Sin embargo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, del 6 al 8, ya poco antes de morir como mártir, él dijo que ya estaba siendo derramado en libación y que le estaba guardada la corona de justicia con la cual el Señor le recompensaría a él y a todos los santos que amaban su manifestación. ¿Cómo entonces podríamos afirmar que siempre y cuando creamos en el Señor ya no tendremos problemas una vez que hayamos muerto? Ciertamente no es posible tener problemas en cuanto a nuestra salvación, hablando de la liberación de la condenación, porque ya fuimos salvos por la eternidad. Pero uno podría perder la oportunidad de participar en la fiesta de las bodas. Las fiestas de las bodas nos espera. Que uno pueda participar en ella dependerá si uno es sabio o necio, si uno ha asumido su responsabilidad o no. En otras palabras, depende si uno está dispuesto a pagar el precio o no. Si uno no paga el precio ahora, pagará el precio en aquel día. Si uno paga el precio ahora, recibirá un galardón en aquel día. Pues si uno paga el precio en aquel día, no recibirá tal galardón. Es muy parecido a cuando uno es alumno de una escuela. Si uno estudia bien y completa sus cursos, recibirá un galardón cuando se gradúe. Pero si no ha estudiado bien y fracasa y no se gradúa, entonces tendrá que estudiar de nuevo aquellos cursos que no aprobó. No debemos pensar que siempre y cuando seamos salvos ya no habrá problema. Es posible que uno haya sido regenerado, pero todavía es necesario que sea transformado. Es mejor, amado, ser prudentes y transformados antes de morir. Podríamos orar al Señor de lo profundo de nuestro ser. Señor, esperamos tu regreso. Si demoras, ayúdame a ser transformado antes de morir. No quiero morir sin ser transformado. ¿Qué quiere decir entonces ser transformado? Una vez más hacemos énfasis en esto. Ser transformado es ser llenos del Señor. Esto es lo mismo que decir maduro, ser llenos del Señor en todas las partes internas. Ser saturados con la porción adicional del Dios Trino. Ese cambio de constitución. Algunos tal vez se preguntarán, después que seamos resucitados y el Señor regrese, ¿todavía tendremos que pagar algo? ¿Dónde hemos de pagar? Hermano, en realidad no vale la pena hacernos tantas preguntas. El Señor sabe, nosotros no sabemos. Sin embargo, sí sabemos por la palabra clara dada por el Señor, que después de aquel grito en la medianoche y después que el Señor retorne, Él lidiará con aquellos insensatos que no estaban listos. Él lidió con las insensatas de la parábola. Ellos no sufrirán la perdición eterna. Ellos resucitarán. Pero después de ser resucitados, ¿sabe lo que le dirá el Señor? Vayan y compren aceite. Necesitan completar la transformación. Mateo 25:9. No sabemos dónde lo van a comprar, ni cómo. Pues el Señor no lo reveló, pero sí sabemos que esto sucederá. Él se los dijo. Alabamos al Señor porque Él nos reveló esto a manera de advertencia. Porque si pensamos bien, creemos que ya es tarde para comprar y deberán terminar su maduración o transformación. Esto realmente es una gran pérdida para las vírgenes insensatas. Todos fuimos regenerados
y ahora estamos en proceso de transformación. Cuánto seamos transformados dependerá de cuán grande será el precio que estemos dispuestos a pagar. Si estamos dispuestos a pagar el precio, el Señor ciertamente nos saturará y nos llenará, y tendremos preparada una porción extra de aceite en nuestra vasija con la cual estaremos listos para su regreso. Recordamos, hermanos, que la mayoría de las verdades bíblicas del Nuevo Testamento están contenidas en el libro de Mateo. Allí se sembraron como semillas. Vemos su crecimiento y desarrollo en las epístolas. Hemos visto la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Ahora vamos a mirar un poco el crecimiento y desarrollo de esta parábola en el libro de Efesios. En esta parábola vimos que el espíritu humano, la lámpara del Señor, está ardiendo con el Dios Trino como su aceite. También vimos que el alma humana, que es la vasija que debe contener una porción adicional del Dios Trino como el aceite. En Efesios, tanto el espíritu como la vasija tienen un desarrollo y crecimiento adicional. Efesios 1:13, allí leemos y se nos dice que cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo como un sello. Esto está muy claro allí. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a nosotros como un sello, debido a que después de creer en el Señor, llegamos a ser su posesión, su propiedad. Este sello no es otra cosa que el Dios Trino mismo, como el Espíritu, que viene a nosotros para sellarnos como su posesión. Esto significa que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Si leemos Efesios 2, versículo 1 y versículo 5, nos dice que antes que fuéramos salvos estábamos muertos. Esto no significa que estuviéramos muertos en nuestro cuerpo ni en nuestra alma, pues tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma estábamos muy activos antes de creer en el Señor Jesús, lo que significa que estábamos muertos en nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, nuestro espíritu amortecido fue vivificado. Mire Efesios 2:5. Nuestro espíritu que estaba entenebrecido y amortecido fue vivificado e iluminado. Por tanto, nuestro espíritu fue regenerado y ahora estamos ardiendo con el aceite del Dios Trino en nuestro espíritu. Ahora nuestro espíritu está vivo y resplandeciente. Y vamos a seguir viendo el desarrollo de esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.